Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. La historia de la humanidad ha estado llena de guerras. Desde hace varios milenios antes de Cristo y hasta el día de hoy, no hemos parado de pelear y se espera que esta situación no se detenga en el futuro próximo. ¿Es la guerra parte de la naturaleza humana? ¿Será el agua el gran motivo de las próximas guerras? Para este capítulo hablamos con Vicente Durán Casas, rector de la Universidad Javeriana de Cali, con el periodista Jorge Espinosa, con Silvia Cogollos, directora del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana, con Diáfano Rodríguez, experto en ciberseguridad, y con Carlos Correa, exministro de Medio Ambiente. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 92 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Quien tenga o haya tenido pareja sabrá que las discusiones están más o menos a la orden del día. A medida que pasan los años, las situaciones cambian, los motivos para disgustos van variando. Unas pantuflas mal puestas, un tubo de crema dental destapado puede llevar a una pequeña discusión. Pero también es normal que muchas veces uno de los dos se moleste y con el paso del tiempo se le olvide el motivo. Y aunque usted no lo crea, esto es tan normal que le pasa incluso a los países. Un ejemplo de esto es la Guerra de los 335 años o la Guerra de las Islas Sorlingas, la confrontación más larga e inofensiva que se ha registrado. La historia es así. Sitúese en el año 1651. Inglaterra estaba envuelta en una guerra civil y los Países Bajos tomaron parte de esta confrontación apoyando al bando parlamentarista, al que vieron con más posibilidad de ganar la disputa. Del otro lado, los realistas, viejos aliados de los holandeses, consideraron esta decisión como una traición y decidieron atacar sus rutas de envío en el Canal de la Mancha. Pero como en toda guerra, los realistas estaban perdiendo y sus naves se vieron relegadas a una esquina del país, a las Islas Sorlingas, ubicadas en la parte suroccidental de Inglaterra. Los holandeses vieron en esto la oportunidad perfecta para recuperar parte de lo que habían perdido en los ataques de los realistas y, aprovechándose de la debilidad del ejército realista, mandaron a una flota de 12 barcos de guerra a las Islas Sorlingas para exigir reparaciones. La exigencia era tan absurda que no recibieron ningún tipo de respuesta. Después de ser ignorados, el almirante holandés Maarten Tromp declaró posteriormente la guerra a las Islas Sorlingas el 30 de marzo de 1651. Pocos meses después, las flotas realistas fueron obligadas a rendirse. Las Islas Sorlingas volvieron a estar bajo el mandato de los parlamentaristas y los barcos holandeses volvieron a sus costas. Pero avancemos hasta 1985, cuando el historiador británico Roy Duncan le envió una carta a la Embajada de Países Bajos para preguntarle si tenían evidencia que soportaran una declaración de guerra de hacía 335 años y, curiosamente, la embajada encontró que efectivamente la declaración estaba activa, por lo que el embajador visitó las islas para firmar oficialmente un tratado de paz. Se parece a una guerra que tuvo el gobierno autónomo del estado de Boyacá con Bélgica. A pesar de ser la guerra más larga registrada en la historia, no dejó ni un solo muerto ni un herido. Como esta, la historia de la humanidad está llena de disputas. Sin embargo, ese récord positivo de bajas y heridos es único. Tristemente, han sido milenios de muertes a granel a manos del mismo humano. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la primera confrontación humana. De acuerdo con un descubrimiento de investigadores del Leverhulme Center for Human Evolutionary Studies de la Universidad de Cambridge, hace aproximadamente 10.000 años, en el este de África, una laguna fértil y rica en recursos llamada Nataruk fue testigo del conflicto violento más antiguo conocido de la humanidad, en el que más de 2 docenas de hombres, mujeres y niños prehistóricos murieron de manera brutal. Según la doctora Martha Mirason, líder del estudio, la masacre de Nataruk podría haber resultado de un intento de apoderarse de recursos, territorio, mujeres, niños, alimentos almacenados en vasijas que tenían un valor similar al de las sociedades agrícolas posteriores que dependían de la producción de alimentos, entre las que los ataques violentos a los asentamientos se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Y es que, según las cuentas de la Enciclopedia Británica, desde el año 1300 a.C. hasta la primera década de los 2000, se han registrado 130 guerras.
Repasar un libro de historia es básicamente repasar la historia de los conflictos bélicos de la humanidad, desde las guerras por recursos, por territorios, religión o por posturas políticas. Es raro encontrar una época de paz. Como no soy historiador, busqué a Silvia Cogollos, directora del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana, para que me contara cuál es la época más violenta y la más pacífica que conoce la historia de la humanidad. Esto me contó. La historia de la humanidad, desafortunadamente, se ha caracterizado por el ejercicio de la violencia como resultado de conflictos en los que distintos actores, asumiendo protagonismos, desencadenan enfrentamientos en los que la lucha por el poder, la defensa egoísta de intereses o la radicalización de ideologías han afectado a miles de personas que precisamente son objeto de esa violencia. Ahora bien, pensar en identificar la época más violenta en la historia es muy difícil, ya que los contextos, las motivaciones y por supuesto los efectos varían. Podría aventurarme y mencionar las guerras del siglo XX por lo cruentas, lo crueles y los devastadoras que fueron. Baste solo con acercarnos a la Primera y Segunda Guerra Mundial, que le costó la vida a más de 70 millones de personas. Y ni qué decir de la violencia que vemos a diario, en la que fácilmente en un día un bombardeo puede acabar con la vida de cientos de personas. Paradójicamente estamos en un mundo de grandes avances tecnológicos, sin embargo muchos de estos no son precisamente para el beneficio de la humanidad, sino para su destrucción. Ahora bien, lo anterior me lleva a afirmar que las épocas pacíficas en la historia de la humanidad son muy pocas, por no decir inexistentes. Además, porque estas épocas también dependen de los contextos, de los espacios y de los grupos humanos. Tal vez la época más, entre comillas, feliz del ser humano fue cuando, hace miles de años, se organizaba en pequeños grupos con una sola preocupación: recolectar alimentos y tener un refugio. Para mí, creo que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta estos días puede llamarse una de las épocas menos violentas, por no decirle la más tranquila, de la historia de la humanidad. Hay muchas definiciones sobre lo que es una guerra, especialmente desde que varias ramas del conocimiento se han dedicado a estudiar ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, los sociólogos suelen aplicar el término a conflictos solo si se inician y conducen de acuerdo con formas socialmente reconocidas. Los ejércitos hablan de guerra solo si hay paridad entre los contendientes, o en el caso nuestro, en el que por muchos años se negó la existencia de un conflicto armado y se habló de lucha contra insurgente. El caso es que en 1864, en el marco del primer convenio de Ginebra, se creó el derecho internacional humanitario, que básicamente contiene normas para una guerra, enfrentamiento armado, conflicto bélico o como quiera llamarle, como por ejemplo declarar como población protegida a la población civil, los servicios médicos o respetar la vida de combatientes que se rindan o estén heridos. Aunque las noticias de civiles asesinados nos muestran que muchas de estas normas más parecen un saludo a la bandera. El portal en línea sobre el Estado de Derecho en conflictos armados de la Universidad de Ginebra clasifica todas las situaciones de violencia armada que equivalen a un conflicto armado según el derecho internacional humanitario. Este portal hoy en día monitorea más de 110 conflictos armados y proporciona información sobre las partes involucradas, los últimos desarrollos y el derecho internacional aplicable. El International Crisis Group es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico. El primer día de este año hicieron una publicación sobre los 10 conflictos para tener en la mira en este 2024. Y uno de los aspectos que destacan es que en todo el mundo los esfuerzos diplomáticos para poner fin a los combates están fracasando, que cada vez más líderes están persiguiendo sus fines militarmente y que muchos de estos líderes creen que pueden salirse con la suya. Al parecer, eso está pasando. El análisis de este grupo también señala que el final del siglo XX dejó varios acuerdos de paz en varios países que acabaron con sus conflictos, en lugares como Camboya, como Bosnia, Mozambique, Liberia. Pero varios de esos acuerdos a los que hacen referencia eran imperfectos y a menudo entrañaban concesiones desagradables. Según el informe, abro comillas, un periodo marcado por el genocidio de Ruanda y el derramamiento de sangre de los Balcanes difícilmente puede idealizarse como una era dorada del establecimiento de la paz. Aún así, la serie de acuerdos parecía indicar un futuro en el que una política más tranquila posterior a la Guerra Fría habría espacio para la diplomacia. Cierro comillas. Sin embargo, esta diplomacia ha fallado en los años recientes y según señalan en su análisis, el problema es la política global.
y como indica el título de ese texto, recomienda poner la mirada en 10 conflictos: el que sucede actualmente en Gaza, la guerra en Medio Oriente Amplio, entre Irán e Irak, Siria, Yemen y la participación de tropas de Estados Unidos, la guerra de Sudán entre la milicia paramilitar conocidas y las fuerzas de apoyo rápidas y fuerzas rebeldes de ese país, la invasión rusa a Ucrania, que ya ajusta más de 2 años y que involucra a Estados Unidos y a la OTAN, aunque ¿cuál guerra no lo hace? La guerra civil que se libra en Birmania desde 2021, después de un golpe de Estado que dejó al ejército en el poder y decenas de grupos armados étnicos que quieren derrocarlos. El conflicto en Etiopía entre Frente de Liberación del Pueblo y Tigray y el gobierno de ese país. También dicen que hay que poner la lupa sobre la difícil situación que vive Haití luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse y de grupos armados que aterrorizan el país. Otros, como los que disputan los países de Sahel y el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que ya lleva más de 3 décadas, y finalmente la tensión creciente entre China y Estados Unidos. Según la ONU, a nivel global, el número absoluto de muertes por guerra ha estado disminuyendo desde 1946. Sin embargo, en 2016, más países experimentaron conflictos violentos que en cualquier otro momento en casi 30 años. Al mismo tiempo, los conflictos se están volviendo más fragmentados. Ya han sido varias las veces que en la última década se prenden las alarmas por misiles que Corea del Norte lanza al mar de Japón. En 2022 ese país se declaró como un estado con armas nucleares. La vía de tensión entre Rusia y la OTAN está latente. La amenaza de la famosa y temida Tercera Guerra Mundial ha estado agazapada desde el mismo momento en que se acabó la Segunda. Pero verdaderamente, ¿qué tan cerca estamos de una nueva guerra mundial? Le pregunté al periodista Jorge Espinosa y esta fue su respuesta. Por supuesto, Roberto, que esa es una pregunta muy difícil de contestar y me parece que la mejor forma de aproximarse a ella pues es a través de la historia. Leí recientemente en el periódico británico The Guardian un artículo de opinión del editor diplomático de ese periódico que se llama Patrick Wintour. El señor dice, y comienza con esta cita: la única pista de lo que el hombre puede hacer es lo que ha hecho. Es el historiador de la Universidad de Oxford, R.G. Collingwood, y el artículo, que se titula Ahora estamos en 1938, la guerra de Putin en Ucrania y las lecciones de la historia, lo que argumenta es que la primera ministra de Estonia, la señora Kallas, argumenta que el que estamos ahora, es un momento 1938, un momento en el que una guerra más amplia es inminente, pero Occidente aún no ha unido los puntos. El historiador favorito de la primera ministra de Kallas, Tim Snyder, se reimagina un 1938 como un año en el que Checoslovaquia, como Ucrania está haciendo ahora, elige luchar. Cuando se ve amenazado por un vecino más grande, dice, opta por resistir. En ese mundo donde Checoslovaquia resiste, no hay una segunda guerra, es decir, hay un conflicto, pero no una guerra mundial. Si los checos resistieran y los franceses, británicos y los estadounidenses comenzaran a ayudar, posiblemente no hubiera ocurrido. Y al final lo que se pregunta es qué pasa si nosotros dejamos solo a Ucrania o Ucrania se rinde. De manera que supongo que la respuesta a la pregunta es que tal vez estamos más cerca de lo que imaginamos. Motivos para las guerras no han faltado. Disputa por un territorio, diferencias políticas, religiones, dominio en regiones o recursos son los más frecuentes. Para Christopher Bladman, economista, politólogo y profesor de varias universidades, otras 5 razones existen para que sucedan guerras. La primera es la falta de responsabilidad, es decir, cuando una sociedad o sus líderes no rinden cuentas. La probabilidad de conflicto aumenta. Ideologías y extremismo, la incertidumbre sobre el futuro, los prejuicios o sesgos y la falta de confianza entre las partes. En What the Future Conflict, una versión de 2023 de la revista de la firma encuestadora Ipsos, hay datos bastante interesantes para tener en cuenta sobre este tema. El primer punto que plantean es que la incertidumbre global entre los países del G20 y la escasez de recursos van a darle forma a la estabilidad económica, a la vez que los derechos humanos van a ser el catalizador del descontento interno y afectarán la forma en que se verán el conflicto, la defensa y la seguridad en el futuro. Otro hallazgo que habla de la situación actual del mundo es el de los miedos que sentimos, y es que según una encuesta de Ipsos, principalmente los ataques nucleares y los hackeos cibernéticos son las 2 amenazas que más temor causan.
3 de cada 4 personas en promedio a nivel global sienten un alto nivel de preocupación por un ataque nuclear o biológico. 77% de los encuestados cree que los conflictos cibernéticos aumentarán las probabilidades de conflictos en el mundo real y el 53% considera que el cambio climático y la escasez de recursos serán los principales impulsores de los conflictos del futuro. Ese miedo que expresan varios en un ataque informático es más real y más peligroso de lo que creemos. En un mundo que se rige casi en su totalidad en información en la nube y que sus sistemas principales como servicios públicos dependen cada vez más de la tecnología, un ataque a sus sistemas sería desastroso. La tecnología ha servido a la humanidad, especialmente a la guerra, pero es un arma de doble filo. Los avances tecnológicos están contribuyendo al cambio en la naturaleza de los conflictos. Existen preocupaciones sobre el potencial de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar los ataques cibernéticos, físicos y biológicos. Según el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, durante las próximas 2 décadas, lo más probable es que los conflictos militares sean impulsados por los mismos factores que históricamente han provocado guerras, que van desde la protección de recursos, las disparidades económicas y las diferencias ideológicas hasta la búsqueda del poder e influencia. Sin embargo, lo que sí va a cambiar es la forma en que se libran las guerras, que va a modificarse en la medida en que surjan nuevas tecnologías, aplicaciones y doctrinas, y a medida que otros factores de conflicto tengan acceso a esas capacidades. Y es que recordemos que la guerra ha sido el motor de la mayoría de los avances tecnológicos que conocemos, desde la comida enlatada, los hornos microondas, los jeeps, la realidad virtual hasta los mapas de navegación satelital y el Internet. La ONU ha advertido que las tecnologías emergentes están reduciendo las barreras para adquirir armas biológicas como sustancias tóxicas o enfermedades utilizadas para dañar o matar a seres humanos, ganado y cultivos. Las preocupaciones son que los avances en la inteligencia artificial y la impresión 3D pueden facilitar los ataques biológicos automatizando el desarrollo y la producción de armas y los sistemas que las desarrollan. El desarrollo de las llamadas armas autónomas letales que podrían identificar y atacar un objetivo específico sin guía humana porque se les transfiere la responsabilidad sobre la vida y la muerte de sistemas morales humanos a sistemas de datos complejos carentes de brújula ética. El documento de la ONU expresa también una preocupación enorme sobre una amenaza más prevalente en la actualidad de ciberataques. Según los servicios de respuesta e inteligencia de incidentes X-Force de IBM, el número de ciberataques se duplicó en la primera mitad de 2019 en comparación con la segunda mitad de 2018. La mayoría de ellos dirigidos a fabricantes, compañías de petróleo y gas e institutos educativos. El texto dice que, abro comillas, los propietarios de infraestructuras críticas están especialmente en riesgo, ya que los actores maliciosos buscan atacar torres de control de aeropuertos, plantas nucleares, hospitales y presas. Durante el último año 2020 se identificaron más de 100 incidentes cibernéticos con el potencial de socavar la paz y la seguridad internacionales. Tales ataques causarían daños sustanciales y víctimas. Cierro comillas. Al leer esto, no puedo dejar de pensar en Colombia, porque no sé qué tan protegidos estén nuestros sistemas. Por eso busqué a Diafanor Rodríguez, experto en ciberseguridad, para compartirle mi inquietud. ¿Es fuerte la seguridad digital del Estado colombiano? Esto me contó. En materia de política nacional de seguridad digital, Colombia es pionero, ¿no? Siempre se ha caracterizado por tener marcos normativos, legislativos, de alguna manera, desde mi punto de vista, en el papel perfectos y bien elaborados. Sin embargo, si uno mira los estudios recientes de IBM que publicó por lo menos en el 2022, Colombia es el segundo país de la región más ciberatacado. En ese año se presentaron más de 20.000 millones de intentos de ataques cibernéticos en el país. Eso hace pues que desde la parte estructural de legislación pues estemos bien, ¿cierto? Pero aún nos hace falta la interacción con el hacer. Por eso, a partir de este tema, se está tratando a través del Senado de la República crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital.
Josh Busby es profesor de Asuntos Públicos de la Universidad de Texas. Ha estudiado temas como el cambio climático y sobre política exterior. En una entrevista, Busby hace unos comentarios que valdría tener en cuenta, como que cada vez más estamos compitiendo por la obtención de materias primas para la transición hacia energías limpias, como minerales críticos como el cobalto y el litio. Para el profesor Busby, los conflictos relacionados con estas respuestas podrían intensificar los conflictos. Aunque no estamos completamente conscientes de ello, también podríamos estar demasiado enfocados en pensar si el cambio climático en sí mismo se convertirá, junto con otros factores, en un impulsor de conflictos. En 1995, el ex vicepresidente del Banco Mundial, el Dr. Ismail Sergaldin, dijo, abro comillas, si las guerras de este siglo se libraron por el petróleo, las guerras del próximo siglo se librarán por el agua, a menos que cambie nuestra forma de gestionar este recurso precioso y vital. Cierro comillas. Los conflictos por el agua ya existen y tienden a empeorar. Un análisis del Instituto Pacífico en 2022 identificó cientos de nuevos casos de violencia por los recursos hídricos. Según su evaluación, el instituto ha identificado 300 nuevos casos de violencia por recursos de agua dulce. La nueva actualización agrega más de 1.300 entradas y desde el año 2000 el número de eventos ha crecido dramáticamente. Uno de los hallazgos clave es que el agua está cada vez más en el centro de los conflictos desde Ucrania hasta Oriente Medio. En Cisjordania, los incidentes que involucran la destrucción de huertos, sistemas de riego y tanques de agua han ocurrido durante años, pero aumentaron mucho en los últimos 2 años. En otras partes del Medio Oriente ha habido peleas mortales por el control de fuentes de agua, como en Yemen, o bombardeos de infraestructura de agua en Siria y enfrentamientos durante protestas por la falta de agua en Irak. La violencia vinculada al agua ha estallado este año en otras áreas del mundo. La base de estos datos ahora incluye más de 1.630 conflictos. Solo entre 2022 y la primera mitad de 2023, este mapa encontró 344 casos de conflictos relacionados con el agua. ¿Serán el agua y los recursos naturales los motivos de las próximas guerras? Esto me dijo el exministro de Medio Ambiente, Carlos Correa. Yo sí creo que definitivamente gran parte de los conflictos que vamos a tener en adelante son por el agua y los recursos naturales. Hoy estamos viendo ya que la falta de agua, la desertificación del suelo está generando migraciones internas en países y también a nivel regional. Y por supuesto también los recursos naturales, los recursos mineros, los recursos que se necesitan para la transición energética. Miremos, hoy el 80% de las reservas de cobalto están en el Congo, hoy Chile, Bolivia, Perú con reservas de litio, de cobre, también China con reservas importantes de recursos naturales y también los países que necesitan estos materiales para la transición o para su actividad económica permanente, para su crecimiento. Entonces, definitivamente, estos recursos van a ayudar a acelerar conflictos entre regiones y también al interior de diferentes países. Pero entonces, ¿es la guerra, el conflicto y la violencia un aspecto inherente a la humanidad? Esta pregunta surgió desde que la organización de las sociedades se volviera más compleja y ha sido objeto de debate entre académicos que se dividen en 2 campos y que el antropólogo Keith Otterbein denominó como halcones y palomas. Si resulta ser cierto que la guerra expresa es en la especie, entonces deberíamos esperar encontrar evidencia de guerra en sociedades de pequeña escala a lo largo de todo el registro prehistórico. Aquí es donde entran el grupo de los halcones, como los arqueólogos Steven LeBlanc y Catherine Register, quienes afirman que cuando hay una buena imagen arqueológica de cualquier sociedad en la Tierra, casi siempre también hay evidencia de guerra. Con este argumento, los psicólogos evolutivos argumentan que la guerra ha servido como un mecanismo de selección natural en el que los más aptos prevalecen para adquirir tanto parejas como recursos. Y del otro lado están el grupo de las palomas, quienes tienen la evidencia a su favor. En términos generales, los hallazgos tempranos proporcionan poca o ninguna evidencia que sugiera que la guerra era un hecho de la vida. Las condiciones y las culturas belicosas solo se volvieron comunes en los últimos 10.000 años y en la mayoría de los lugares mucho más recientemente que eso.
El alto nivel de violencia a menudo reportado en la historia, la etnografía o la arqueología posterior se contradice con los hallazgos arqueológicos más antiguos en todo el mundo. En lugar de ser un rasgo innato, la guerra parece estar relacionada con factores sociales, políticos y económicos específicos en la evolución de las sociedades humanas. Pero dejemos de mirar al pasado. ¿Podrá librarse alguna vez una guerra humana? O una pregunta si está condenada a la irrelevancia por una contradicción innata de los términos. Estas son dos de las preguntas fundamentales de Humane, del profesor de Leyes e Historia de la Universidad de Yale, Samuel Moyn, una polémica contra la marcha liderada por Estados Unidos hacia una era de guerra interminable. Para no hacer el cuento largo, estas preguntas llevan a Moyn a una conclusión bastante irónica, y es que, en parte, los esfuerzos por hacer la guerra más ética y menos cruel han hecho que la guerra sea más común y duradera. ¿Podrá entonces el humano evolucionar al punto en que no haya guerras? Busqué a Vicente Durán, rector de la Universidad Javeriana en Cali, para que me diera su punto de vista, y esto me dijo. Su pregunta me hace pensar en el texto de Immanuel Kant, el filósofo alemán, que se titula La paz perpetua, que es del año 1795. Allí Kant establece una serie de reflexiones muy válidas todavía en el mundo de hoy, tendientes a pensar las condiciones para la paz. Kant cree que hay dos tipos de condiciones para alcanzar una paz perpetua, duradera. Unas son preliminares y otras son definitivas. Y eso me parece que ya es un punto de vista interesante. Hay unas condiciones preliminares, previas a cualquier decisión en torno a la paz. Y es que los que están en conflicto tienen que aceptar que no debería haber guerras y que las guerras no se pueden realizar de cualquier manera. Incluso por parte de quienes están en guerra deben aceptarse esos principios y que deben aceptarse también otros principios preliminares, como que un Estado en principio no debe intervenir en otro Estado. Esas condiciones preliminares para la paz es lo que hay que trabajar, a mi juicio, para darle a la guerra un sentido de humanización que yo creo que ha ido ganando un poco, pero todavía falta mucho. Hace falta que los estados, las personas, los partidos políticos, las agremiaciones internacionales, las Naciones Unidas se pongan de acuerdo en esos artículos preliminares a cualquier posibilidad de paz. Y es que, como dice Kant, todos tendríamos que aceptar que el ideal es que no haya guerras, es que los ejércitos deben desaparecer algún día de la faz de la tierra. Eso, como condiciones preliminares, facilita el diálogo entre las naciones que se encuentran en conflictos armados. No sé si la violencia es innata en el humano. Han pasado milenios y hemos evolucionado a puntos impensados. Como especie, hemos puesto en duda y abolido varias prácticas que causan dolor y sufrimiento, no solo a otros humanos, sino a otras especies. Sí, también hemos causado dolores y sufrimientos nuevos, pero no todo el progreso es lineal. Soy optimista irremediable y creo que llegará un punto en que las armas sean innecesarias, o al menos quiero pensar que de llegar a seguir existiendo, las guerras futuras serán más parecidas a las de los Países Bajos contra las Islas Sorlingas que una guerra mundial. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 92 de Mis Preguntas. Nos vemos en un próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.